Vamos a presentar este primer acercamiento acerca de la investigación, la cual es titulada La dimensión educativa de la integración en la comunidad andina, Mercosur y UNASUR. Este primer acercamiento es parte del método el cual se va a utilizar, que es de educación comparada. En este sentido, se estamos presentando en la primera instancia reflexiva, la cual es llamada acercamiento de estudio. En este acercamiento de estudio vamos a esbozar el escenario de estudio, el marco teórico referencial, el marco metodológico y la unidad de análisis. Comenzamos con el escenario de estudio. El escenario de estudio se hace a nivel regional. ¿Por qué? Porque parte de nuestro objeto de estudio es la comunidad andina, el Mercosur y la UNASUR. Sin embargo, hay que expresar que la dimensión educativa a partir de los años 50, con todo lo que fue la instauración de esa nueva racionalidad instrumental que buscaba generar las condiciones para que se dieran el desarrollo a nivel global. Dentro de esta transformación, por supuesto, estuvo los sistemas educativos como parte de este apalancamiento que se iba a hacer en las otras estructuras. Sin embargo, en América Latina se comienza a, de alguna manera, asociar los sistemas educativos a los sistemas de integración. Fue a partir del 62. Con la aprobación, es la primera experiencia que hay del Convenio sobre la Unificación Básica de la Educación, que se dio en este año en Centroamérica. Acá se buscaba que la educación se convirtiera en el punto de referencia para transformar el hemisferio. La educación era considerada indispensable para el desarrollo, tanto en lo social, lo cultural, lo sostenible y en el crecimiento económico y para la estabilidad democrática. Posteriormente, en el año 69, se firma el Acuerdo de Cartagena y nace la Comunidad Andina de Naciones, la cual es un sistema de integración y cooperación en lo económico y social que buscaba acelerar el crecimiento y la generación de ocupación para facilitar la participación en este proceso de integración regional. Pero fue 10 años después cuando se aprueba el proyecto principal de la educación. Esta es una iniciativa promovida por la CEPAL, la UNESCO y la Organización de Estados Americanos, y nace este proyecto principal donde reúnen a una gran cantidad de países en la región. A través de los diferentes ministros, tanto de educación como planificación, se comienzan a generar los indicadores, se comienzan a detectar fallas y nace este proyecto principal de la educación, el cual se da en 3 etapas. La primera del 79 al 84, la segunda del 87 al 91 y termina la tercera etapa en el año 1996, la cual vamos a ver más adelante, que arroja un importante resultado que permitió mapear la situación educativa en la región. En este año también se da la Declaración de México, donde se reconoce el papel que le corresponde a las políticas educativas a nivel regional. Luego, en 1990, con la Conferencia Mundial de Educación para Todos, permitió generar un marco de acción para satisfacer las necesidades básicas del aprendizaje y lo que era necesario fortalecer los sistemas educativos a nivel global. En este mismo año se da la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI. Esta es una visión y acción que es celebrada por la UNESCO, la cual presenta los grandes desafíos en cuanto al financiamiento, la igualdad de condiciones, el acceso a los estudios, la trayectoria de esto, la capacitación del personal, la formación basada en competencia, la mejora y conservación de la calidad de la enseñanza, la investigación, los servicios de pertinencia en los planes de estudio y los beneficios que se dan a través de la cooperación que permean los sistemas educativos. En el 1991 se firma el Tratado de la Asunción y nace el Mercado Común del Sur. Este Mercosur luego se transforma para trascender desde otras perspectivas, las cuales procura abarcar áreas como lo social y la ciudadanía, ampliando sus estructuras en el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos, el Instituto Social del Mercosur, entre otros. Y luego, a partir del nuevo siglo, hay un reconocimiento a la necesidad de trabajar los educativos desde las políticas regionales. A finales del siglo se termina de ejecutar el PP y el cual arroja principales resultados.
Evidencia una fuerte relación que hay entre la educación y desarrollo, especialmente desde el año 91, y por tanto se genera o permite plantear que era necesario dar cambios desde el Estado con respecto a la educación. Y en eso, en los años 80 se procura y se hace un llamado para que se garantice la igualdad de oportunidades, la escolaridad obligatoria y gratuita, que se mantiene también en los años 90. Por otro lado, se visibiliza que hay una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad en temas educativos y que se deben generar reformas educativas en cuanto a los modelos de gestión y la descentralización, así como el fortalecimiento de las redes, entre otros resultados que arroja esta aplicación de este proyecto. Toda esta información sirve de insumo cuando se hace la Declaración del Milenio, que fueron 189 países que acordaron asumir los objetivos de desarrollo del milenio en la cumbre del milenio, y se aprueban estos objetivos, que son insumos necesarios tanto para los diferentes planes de desarrollo de los países que suscribieron esta declaración, así como los diferentes sistemas de integración que existen. Estos van a contribuir a perfilar el desarrollo humano en la región. Se despliega un conjunto de objetivos que además eran cuantificables y que deberían ser medidos por cada país y luego suministrados para que se hiciera esta comparación dentro de los países. Se instó a los gobiernos a trabajar en metas comunes dentro de plazos concretos para alcanzarlas, y se construyó un instrumento de rendición de cuentas, pero este instrumento de rendición de cuentas era mostrado, visibilizado y compartido dentro de una sociedad global. Luego, en el 2008, se crea la Unión de Naciones Suramericanas, que su objeto estaba contenido en el artículo 2. Se logra un acuerdo dentro de los 2 Estados miembros de Suramérica, y en el cual se ve la necesidad, un acuerdo político para crear o construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración, pero este espacio de integración ya iba a ser en lo cultural, en lo social, en lo económico y lo político. Es decir, se visibilizó la necesidad de generar la integración, no solo desde una dimensión económica, sino que también era necesario dar la integración, darle por lo menos peso político a las otras estructuras. Y por eso es que este sistema de integración plantea esta integración desde varias dimensiones, y por tanto se le conoce como unos sistemas de integración multidimensional. En este marco podemos decir que la educación en todos sus niveles y dimensiones constituye un sostén también para el proceso de integración regional, pues es una condición que posibilita para superar diferentes desafíos que persisten en los sistemas educativos en América Latina y el Caribe, especialmente en América del Sur, que iniciamos un nuevo ciclo con una agenda educativa que había sido reforzada y visibilizada a partir de un cambio de orientación en los diferentes sistemas de integración que se dieron, y que estas a su vez permeaban las políticas educativas como una dimensión tanto en los viejos sistemas de integración como en los nuevos sistemas de integración. Hay autores como Ubeda que expresan que el concepto de regionalismo cambiaría definitivamente hacia otro lado, y que se había subestimado la parte política de la economía política del regionalismo, y que esta había sido ahora con agentes más importantes para el proceso de integración. Este nuevo proceso se dio a partir del siglo XXI. Y por tanto la educación, como lo expresa Rixpe y Linger, ha sido ampliada y extendida para incluirla en agentes y agencias políticas mucho más allá de la nación, lo cual tiene una implicación con nuevos actores en los procesos de la política, y que estaba influenciada por relaciones cambiantes tanto públicas como privadas, y con respecto a la política educativa. Así pues, el contexto de la formulación de la política estaba cambiando, involucraba una compleja adaptación desde lo local, lo subnacional, lo nacional y lo global. Esto se le conoce como la complejidad lógica. En este marco, la dimensión educativa de la integración se le puede decir que es una fase o un proceso o un nivel de realidad en el cual se trata de indagar qué impactos producen los procesos de integración en Latinoamérica en materia educativa, y fundamentalmente cómo se genera el diseño y el desarrollo de las políticas públicas actuales en materia de educativa, que además coadyuvan a generar lógicas de integración.
Sin embargo, hay autores como Ramírez y como Rosales que expresan que para que esto sea necesario se deben superar ciertos obstáculos como la falta de consenso e implementación de una agenda realista y con pertinencia social para los educados en la región, aunado al impacto que causa la soberanía y la independencia de los pueblos, así como la ausencia de resultados sostenidos positivos en el fortalecimiento de la educación, pues se debe asumir un compromiso de los gobiernos de elevar y mantener sostenidamente la educación en marco del Producto Interno Bruto como el camino para consolidar los procesos de inclusión social, democracia y paz en la región. Es por ello que se plantea esta investigación, la cual busca comparar la dimensión educativa de la integración para comprender las condiciones iniciales y la dinámica del poder manifestado en las políticas educativas desde la Comunidad Andina, el Mercosur y la UNASUR. Y tiene como propósito desarrollar los siguientes objetivos específicos: identificar los acuerdos de integración subregional para ubicar las lógicas de integración, interpretar la dimensión educativa de la dimensión educativa y sus efectos en las aproximaciones institucionales, técnicas y políticas, contrastar los tratados internacionales de integración subregional para ubicar las lógicas de integración y sus implicaciones en las políticas educativas de la Comunidad Andina, el Mercosur y la UNASUR. Esta investigación tiene un marco teórico referencial, pero este marco teórico referencial está suscrito a el enfoque introspectivo vivencialista, en el cual subyace el paradigma cualitativo, y por tanto este marco referencial solo se utiliza para esclarecer el fenómeno objeto de la investigación, así como algunas principales investigaciones sobre el área que están más cercanas desde los autores, desde los enfoques y desde los métodos empleados, conclusiones e interpretaciones teóricas, ya que recordemos que en las ciencias humanas es necesario dar mayor énfasis a lo más cercano, de lo regional, lo nacional y lo iberoamericano, como expresa Miguel Martínez. En ese marco se desarrollan ciertos antecedentes de la investigación, los cuales aportaron cierta información, tanto desde lo metodológico, tanto del objeto de estudio, como algunos hallazgos que tomamos para esta investigación. Sus bases teóricas está la integración desde el concepto desarrollado por Hans hasta el concepto del regionalismo abierto y el regionalismo alternativo o el nuevo regionalismo. Se hacen las referencias históricas del regionalismo en América Latina y se establece, como lo decía, se esboza lo cuales son las teorías del regionalismo abierto, así como las cuales fueron los espacios de integración que se generaron desde esta perspectiva. Esta teoría, como recordamos, fue la propuesta a partir de la teoría de la dependencia, los aportes de Presby desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, donde se creía que si se generaba una integración desde las lógicas económicas, este iba a permear las otras estructuras y íbamos a generar mejores condiciones sociales, mejores condiciones educativas, políticas. ¿Cuáles fueron estos bloques estos espacios de integración que se generaron desde esta lógica? El Mercado Común Centroamericano, la Comunidad Andina de Naciones, la Comunidad del Caribe, el Mercado Común del Sur. Y a partir del nuevo siglo, el siglo XXI, a través de los diferentes acuerdos políticos que se dieron en la región, se generó el nuevo regionalismo, el regionalismo alternativo, el cual plantea la integración desde varias dimensiones, porque como expresara el presidente Lula da Silva en una cumbre que se diera en Margarita, ellos creían y apostaban que la integración se debía dar desde diferentes dimensiones, porque era insuficiente, que además históricamente se había demostrado que era insuficiente generar alianzas solamente desde lo económico. Y nace la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la Unión de Naciones Suramericanas y la última, que es la Comunidad de Estados Americanos, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, conocida como el CELAC. También se desarrolla todo desde los aportes de Rosales, que es un investigador mexicano, la dimensión educativa de la integración, los enfoques y teorías de las políticas públicas, y en este sentido se hace una contextualización de los diferentes marcos referenciales y teóricos desde donde yo puedo analizar las políticas públicas, y esta investigación asume analizarla desde la filosofía política propuesta por Michel Foucault. Se desarrolla todo lo que es el concepto de la política pública educativa, la cual es aquella que tiene competencia dentro de los sistemas educativos. Llegamos a la parte metodológica de esta investigación. Como dije al comienzo, esta investigación se basa en la educación comparada de la dimensión educativa de la integración y se subyace dentro de un nivel de realidad
que Padrón lo llama introspectivo vivencialista, y se le conoce así porque es una asociación también llamado sociohistórico, fenomenológico, dialéctico, simbólico interpretativo, psicologista hermenéutico, y Leal lo llama el enfoque de la interpretación. Este enfoque se da desde la simbiosis entre el sujeto investigador y el objeto de estudio. En él subyace el paradigma cualitativo, es decir, se ve esa investigación desde el camino de la investigación, es un camino que se va develando a medida que se va desarrollando la investigación. Esta investigación metódicamente se suscribe a la educación comparada y a la hermenéutica crítica. La educación comparada tiene ciertas fases, las cuales propone Caballero, que es la que ustedes están observando en esta exposición, donde se señala la selección o la definición del objeto de estudio, el marco teórico referencial, la selección de la unidad de análisis, que es esta primera fase, y luego viene una segunda fase o segundo momento, donde se hace una fase descriptiva, una fase interpretativa, una juxtaposición, que son las relaciones que se dan dentro de lo comparado, una fase comparativo-explicativa y una fase prospectiva. En marco de ello se establece también el método de la hermenéutica crítica, que, como expresa Armerman, cuando estamos hablando de la hermenéutica crítica, son los aportes que se dan desde Gadamer, pero le agrego otra dimensión, que es la dimensión política. Esa dimensión política nosotros la vamos a trabajar, como lo dije anteriormente, desde la perspectiva de la filosofía política, que lo propone Foucault. Esta investigación asume como muestra los diferentes tratados internacionales. Cuando estamos hablando de tratados internacionales, ellos pueden ser acuerdos o tratados constitutivos, y esta interpretación se van a dar de los diferentes acuerdos que se generaron desde la Comunidad Andina, el Mercosur y la UNASUR, y luego vamos a desarrollar las diferentes fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de información. Para esto nos vamos a soportar desde el análisis del discurso, y vamos a tomar dos aportes importantes que da Foucault, como son el orden del discurso y la arqueología del saber. Esto se hace una integración y se genera un método para realizar este análisis del discurso. Este método se da en dos fases. La primera fase, que nace desde el orden del discurso, y se da el ordenamiento del discurso, donde se generan procedimientos externos, procedimientos internos, que son aquellos que afectan el discurso desde lo interno, los sistemas de control, el procedimiento para la sumisión del discurso, el procedimiento para revertir el control del discurso, y posteriormente, a partir de los aportes de la arqueología del saber, se generan las formas discursivas, que es la unidad del discurso, y las reglas de formación que se dan desde el lector para establecerlo. Esta metodología implica también un análisis e interpretación de la información, que recordemos que en esta investigación subyace el paradigma cualitativo, y que se desarrolla a partir de la estructuración. Es un proceso que permite posibles estructuras teóricas, que hay un posible material recopilado, se procede a ordenar la información, codificarla, para finalmente categorizarla. En esta investigación también se establece la unidad de análisis de la investigación, y esto se da en marco a tres preguntas clave. ¿Dónde comparo? El ámbito de estudio es un ámbito subregional, como lo dije, que está dado por la Comunidad Andina, el Mercosur y la UNASUR. ¿Cuándo comparo? Desde el 69 al 2021, y es una dinámica que ya está estudiada en los diferentes movimientos educativos, dado de las lógicas de integración, así como los cambios y su evolución a lo largo del tiempo. ¿Qué comparo? El objeto de estudio es la dimensión educativa de la integración, es decir, las diferentes políticas públicas educativas que han permeado los sistemas educativos desde la integración, y como lo dije anteriormente, se hará desde un análisis crítico, para luego establecer las categorías de la investigación, que son la dimensión, parámetros e indicador. Y esto se da, ¿cuál es la dimensión? Los tratados internacionales, los parámetros en la lógica de integración desde lo educativo, y los indicadores en una aproximación formal institucional, la aproximación técnica racional y la aproximación política. Recordemos que cuando estamos hablando hay dos tipos de indicadores, los indicadores duros y los indicadores blandos. Los duros son utilizados para métodos cuantitativos, y en este caso vamos a trabajar con indicadores blandos, que son los utilizados para las investigaciones cualitativas. Bueno. Finalmente, este es un pequeño esbozo que se da acerca de la dimensión educativa de la integración en la Comunidad Andina
del Mercosur, la Comunidad Andina, el Mercosur y la UNASUR. Esperamos les sirva a todas aquellas personas que están realizando investigaciones que se permiten desarrollar dentro de estas metodologías o dentro de este objeto de estudio. Muchas gracias por su atención.